Bienvenidos al episodio 15 del podcast Que esto que el otro, salud. El día de hoy invité con mucho gusto a Paco Montes, director general del Hospital Azura Satélite. Y hay muchas cosas que quiero platicar con Paco. Primero, porque yo creo que uno de los puntos más difíciles de toda la operación médica y financiera relacionada con seguros es justamente la gestión de un hospital. Es una de las menos valoradas, pero es el punto crítico de la gestión, en realidad de la gestión médica y de la gestión de gastos médicos. Y me importa mucho porque el comportamiento que ha tenido el grupo Azura en los últimos años y, hombre, viene creciendo. Yo creo que no quiero decir que sea el más destacado, pero me parece que es uno de los hospitales insignia, es el Azura Satélite en el Estado de México. Paco, bienvenido. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Doc. Pues aquí a la orden, listos para platicar un ratito con ustedes. Oigan, me voy a adelantar un poco con lo que yo conozco y ahorita lo asientas, ¿no? Al respecto del hospital, al respecto del grupo. Primero, el hospital está posicionado como el que tiene la mejor tecnología, una de las mejores tecnologías, uno de los hospitales más completos en la zona norte del área conurbada de la Ciudad de México, lo cual es mucho decir. Y además, con equipos de punta que se equiparan con los hospitales triple A en la Ciudad de México y a nivel nacional. Cuéntame un poquito más Sí, esas ventajas que tiene el hospital. no, buenísimo. Pues la verdad es que sí. Hospital Azura Satélite es uno de 6 hospitales ya que tenemos en la Ciudad de México, Estado de México, y bueno, uno en Cancún. Y sí, ha sido un hospital que en los últimos 2 años hemos tenido una inversión importante, más de $3 millones en equipamiento. Tenemos la resonancia magnética, por mencionar uno, más importante de todo el Estado de México, equiparable con hospitales de primera gama y de triple A, como bien mencionabas, ABC, Ángeles Grandes, el español. Y eso, pues, al final te hace posicionarte realmente sobre una muy buena opción. Aquí lo interesante es, pues, el modelo también comercial que empezamos a jugar, ¿no? No solamente la tecnología o alta tecnología tiene que ser extremadamente cara. Y eso creo que ha sido una de las visiones y uno de los éxitos principales de este hospital, ¿no? Que tenemos esa certeza de tener una muy buena tecnología a precios muy eficientes. Además, hay algo que te lo voy a decir, ya lo sabes tú, pero te lo voy a decir como lo voy viviendo. Cuando tuvimos el acercamiento con Paco, la verdad es que le empuje la energía que tiene, obviamente el soporte del hospital y del grupo, pues, es muy importante. Eh, y de pronto, bueno, pues como en toda operación, veíamos algún incidente menor. La verdad es que alguna cosa que algún paciente decía: "Oye, esto podría ser mejor", porque tienen la cercanía con nosotros, los agentes o los pacientes. Invariablemente tuve la oportunidad de tocar base con Paco o con el equipo de Paco tomaba nota, por decirlo así. Los comentarios a últimas fechas invariablemente son: "Oye", se los he mandado también, por supuesto: "Oye, qué bonito, qué bien me atendieron, qué rápido, qué fácil, qué buen precio". O sea, muchas cosas que también me dan mucho gusto. Y además Gracias. esto no lo digo yo, me estoy saliendo un poquito de la escaleta, pero estábamos ya platicando. Y no lo digo yo solamente, eh, son hospitales de primera línea o de primera elección para. Yo tengo una filosofía y una frase ahí que lo hago con mucho cariño siempre al equipo. Dice, tú puedes perder un paciente por precio, pero va a regresar por servicio. Pero si lo pierdes por servicio, no regresa por ningún precio, ¿no? Entonces es parte, yo creo, de la filosofía que el grupo ha estado desarrollando y ha estado implementando en este acercamiento, no solamente tener esta parte de tacto comercial eficiente con aseguradoras, con los mismos médicos, ¿no? Sino que también enfocarnos y transformarlos todos en una buena experiencia. Tomemos como referencia que los pacientes van a un hospital sin ganas de ir al hospital, ¿no? Es un servicio que nadie quisiera tener que utilizar, pero cuando se necesita, pues bueno, lo que buscamos es que sea lo menos doloroso posible, ¿no? Oye, ya entrando y lo dices muy bien, porque ahora yo tuve la oportunidad, ahora también, pero es muy en mi proyecto, ¿no? De llevar la dirección para una empresa. Es uno de los retos más difíciles que puedes enfrentar, porque
Yo creo, y de verdad lo creo, que en la posición de un director de hospital, pues es orquestar no solo muchas personas, no solo muchas áreas, es orquestar muchos conceptos, es orquestar eh, muchas intenciones o muchas expectativas. Además, justo lo que dices, ¿no? Con una emotividad a veces no tan buena. ¿Cómo le haces? ¿Dónde empiezas? O sea, ¿cómo le hace Paco para dirigir esto? Mira, sí es sin lugar a duda, yo creo que uno de los trabajos más emocionales que puede haber, ¿no? Puede uno ver el ciclo de la vida en 5 minutos. Alguien llega, alguien se nos va, afortunadamente no se nos van muchos y menos sin pagar, ¿verdad? Pero sí es bien, bien importante, ¿no? Esa parte de tener la claridad, es una combinación de diferentes situaciones de liderazgo, una combinación de diferentes tipos de personalidades. Tomemos como referencia, Lalo, que los clientes principales de un hospital son los médicos y las aseguradoras. Los pacientes son clientes de los médicos y de las aseguradoras. Sin embargo, yo también soy contraparte, que ese cliente de mi cliente, pues no deja ser parte importante y privilegiada para nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la confianza de esas personas en ese médico y ese médico en tu hospital, pues tienes un compromiso altísimo. Entonces, aquí mucho del problema que se gesta, digamos, en los hospitales o en cualquier negocio, pues es que es un negocio. Entonces tienes que tener esa claridad de que por más de que tengas corazón de pollo y pues quieras atender a cuanto se pueda, pues también hay que tener la claridad de esta administración, ¿no? Que es un tema. Y ese es uno de los principales retos. De hecho, digo, ya que lo estás tocando justo, creo que ese es el reto, lo que yo llamaría la piedra angular del punto, ¿no? ¿Cómo manejas toda esta parte financiera? Vamos al punto uno. ¿Cómo manejas esta parte financiera? Sí, yo creo que uno de los, O cuéntame, ¿no? digo, al final, como les digo, a los equipos, y es otra de las frases que tengo y de las varias que traigo, dice una que solamente hay tres maneras de hacer dinero en un hospital. La primera vendiendo mucho, la segunda gastando poco y la tercera todas las anteriores. Es como cualquier negocio. Entonces, bueno, al final hay un presupuesto. Tienes que adaptarte al presupuesto, hacerlo lo más eficiente posible, sin escatimar en nada, porque al final estás hablando del trato de vidas, del trato de la salud. Entonces, con el recurso que los socios, los accionistas tienen a bien apostar al hospital, pues tienes que tener esa habilidad precisamente para administrar financieramente el negocio. Adicional, pues el tema con las aseguradoras, ¿no? Es cómo tienes el mejor convenio con qué aseguradora, si la aseguradora te da ese voto de confianza, porque pues también hay condiciones comerciales importantes que cumplir con las aseguradoras. Y más cuando vas en un negocio en contra o en dirección contraria. La dirección de un hospital, pues es la generación de recursos, de generación de bienes, obviamente generación de dinero. Y la de la aseguradora es el ahorro del dinero, ¿no? Para poder hacer que puedan atender a más pacientes La y no la administración, claro. administración de la póliza, por ejemplo. Exacto. Entonces, en el momento en que tú entiendes que en vez de ir a sentidos contrarios, vamos hacia el mismo lado, que es la salud del paciente, ¿cómo le puedes hacer más eficiente precisamente esa póliza para que le alcance más? Y pues entonces tú en ese momento ya ganaste, porque ganaste la confianza de la aseguradora, ganaste la confianza del paciente, que aquí no hubo un abuso. Entonces, esa es la principal parte. La parte administrativa de un hospital es cómo logras ese balance entre lo que es una administración de un presupuesto de gasto de una póliza de seguros y cómo es una administración de riqueza, por decirlo de alguna manera, de generación de dinero y de utilidad para una empresa y un accionista. Esa parte que hombre, Paco la cuenta muy bien y la idea aquí es platicar las cosas, como ya has escuchado los podcasts, de manera muy sencilla, Claro. muy relajada, pero que sea muy clara, ¿no? Pero eso que cuenta Paco, eso es un montón de cosas, porque efectivamente el hospital va a tener un presupuesto, va a tener unos objetivos, va a tener que reportar a un consejo de administración, ¿va? Pero además tienes que reportar a una, 2 y varias aseguradoras en función de cómo va la operación, los compromisos que tienes, los objetivos que tienes con las aseguradoras. Pues no es nada más
para cualquier persona que dirija o que tenga un presupuesto y que diga, oye, claro, a ver, voy a llevarlo por este sentido, ¿no? Quiero producir tanto, vender mucho, gastar poco, administrar. Sí, pero de repente metes muchos jugadores en la variable y además todos muy financieros, además, y todos a jugar con esta dinámica de salud que suele ser muy costosa, suele ser impredecible y además, no sé, bueno, sí lo vamos a tocar en otro punto, pero y además los médicos, creo que yo juego aparte, por lo menos un poco, pero los médicos también tenemos nuestras dificultades Sí, ex claro, profeso en el estilo, ¿no? claro, Entonces, claro. esta dinámica de finanzas es dura, ¿no? O Sí. sea, perdóname porque voy a contar una anécdota y le mando un saludo a René, Ujú, ¿no? Pero platicamos un día, no, es que los objetivos tal. Entonces, yo le decía, bueno, sí, pero lo que estoy haciendo va también por este lado. Yo veía que Paco no se estresaba, veía que René decía, no, pero a mí sí me estresa. Bueno, como yo lo veo, va, Paco dijo, bueno, sí, o sea, todo suma, ¿no? Todo cuenta. ujú, Entonces, parte de lo que yo hago es también un poco futuro. sí. Y es parte de la perspectiva de un director de hospital que, insisto, yo lo veo complejo, ¿no? Sí, sí, sobre todo yo creo que la parte más compleja al final, pues también es la parte humana. Bien, lo mencionaste, lo menciono, pues los médicos es un tema complejo realmente de entender en el sentido de que es totalmente entendible más bien, ¿no? Un médico, ¿cuántas contabilidades llevaste en la carrera? Ni una. ¿Cuántas materias de administración? Ninguna. Gracias a Dios, porque se dedican a otra cosa, pero ellos administran la salud. Pero cuando empiezas a tratar con médicos desde el punto de vista comercial, un médico es difícil, o sea, ¿cuánto? Porque pues al final es el mismo principio. Para ti, ¿cuánto vale la salud? ¿Cuánto vale tu salud? Pues algún médico, y dependiendo también la especialidad, son las personalidades, ¿no? Entonces tienes que tener esa habilidad de liderazgo, ¿no? Con los neurocirujanos, que pues son gente brillante, es increíble cómo en un 10 centímetros viendo el cerebro hacen milagros cuatro manos. Pues a lo mejor, pero a veces sienten que tienen a lo mejor WhatsApp con Dios, ¿no? Entonces no le hablas a él, le hablas al de la derecha que es su ego, pero pues al final se lo ganó. Los ortopedistas, pues que son gente que hace unas cosas con serrucho, con martillo, pero son gente muy preparada. Y al final, entonces, ¿cómo tienes esa habilidad de liderazgo para comunicarte de una manera efectiva, eficiente y hacerle entender que hay políticas, hay reglas? Porque ese es otro de los temas importantes de un hospital, la normativa. Entonces, ¿cómo te apegas a una normativa? Antes de irme a la normativa, que es el Ujú, siguiente punto que quiero tocar, aprovechando ahorita que hablabas, y fíjense, eh, para todos los agentes y pacientes que nos escuchan, médicos, por supuesto, los médicos lo dominan, esto puedo decir, pero un subespecialista como un neurocirujano, como un angiólogo, como un cirujano de tórax, no pueden entrar a cualquier hospital. Y no me refiero a que no tengan la capacidad de hacerlo. Muchos hospitales, muchísimos, no tienen la capacidad de recibir a cualquier especialista o subespecialista. Y entonces, esta parte adicional a lo que vamos platicando y hablamos de finanzas es, hay hospitales, grupo como Azura Satélite, que van, y seguramente otros del grupo, ¿no? Que van invirtiendo en tecnología para poder tener todas estas prácticas, porque no es nada más cuatro manos en el hoyito, porque vamos a voy a parafrasearte, Paco. Entonces dice: "¿Quién siente que tienen WhatsApp con Dios?". Y sí, hay muchos subespecialistas así, ujú. pero además, lo que no saben es que el teléfono con el que se whatsappean es del hospital. Sí, O sea, claro, claro. entonces, ahí cómo le hacen para invertir, porque esa parte también es dura, ¿no? Primero hay que analizar el mercado, ¿no? Y esa es la parte también de una gestión hospitalaria interesante, porque pues al final, pues normalmente las cirugías o las especialidades de más alto volumen en cualquier hospital, pues trauma y ortopedia, cirugía general, ¿no? Otorrino, por decirlo de alguna manera. Pero cuando empiezas a hablar de especialidades importantes, neurocirugía, cardiología, angiología, Importantes te refieres a montos más a montos severos más o importantes tecnología y más más complejas, ¿no? O sea, que exacto. requieres una infraestructura eh, por encima, digamos, de lo tradicional que puede exigir una clínica o un hospital. Entonces llegas con estas especialidades y ellos mismos te ponen la vara alta, ¿no? Entonces es la parte bonita de esto, o sea, es decir, híjoles, ¿cómo le hacemos? Ahora, como bien mencionaste, no cualquiera puede entrar a un hospital y eso es sumamente importante, la credencialización de los médicos.
es un pilar importantísimo en ganarte la credibilidad de aquellos que están apostando por entrar a tu hospital o dándote la confianza de entrar a tu hospital. Yo tengo también a bien cada vez que llego a un hospital, un equipo de trabajo nuevo, lo primero que pregunto es, levante la mano quien ha utilizado el hospital, como colaboradores, pero como usuarios. A lo mejor le levantan la mitad. El otro 50%, dije, de ustedes, otro 50% que no han levantado la mano, ¿por qué no? ¿Es porque no han necesitado usarlo o porque tienen, a ver, si los que tuvieran la oportunidad o la necesidad, ¿quién lo utilizaría? Levanta la mano otro 50%. Entonces te queda ahí otra mitad de la mitad. Elige, con ustedes quiero hablar, ¿no? Porque si no tenemos la confianza de acostarme en una cámara nosotros de nuestro propio hospital, algo estamos haciendo mal, ¿no? Afortunadamente nos enfocamos en eso. Creo que tenemos que ponernos en los zapatos de aquella persona que requiere tener el hospital. Y eso se transmite. Y eso va generando pues precisamente esta buena relación interna. Esto que cuenta Paco, yo, por supuesto, yo no lo he vivido nunca con él, pero se lo creo a ciegas, porque tuvimos un caso de un paciente que tenía requerimientos muy especiales y que necesitaba, bien, ya sabe de qué estamos hablando, ¿no? Y que necesitaba una tomografía, creo, ¿no? Bueno, sí, creo que era una resonancia. Y llegó el punto en el que no sabía, no s yo yo esto lo supe después, ¿eh? O sea, yo nunca tuve estrés por eso, pero sí, pero Paco dice: "Es que yo no sé si el resonador, si el equipo tiene la capacidad suficiente para cubrir la necesidad del paciente", para no entrar en muchos detalles. Y entonces resulta que Paco, como director general, no se volteó con un área de ingenieros, no se volteó con una dirección médica. Él se puso a estudiar el manual del resonador para saber cuáles eran los límites y las capacidades del equipo hasta que concluyeron que Sí, sí se ese sí, podía. sí podía. Sí, 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 un caso como esos, digo, justo cuando creíste haberlo visto todo, llega otro día en el hospital, ¿no? Entonces, aburrido no estamos, digamos. Eso bueno, además tienes muy buen carácter, entonces eso seguro lo Ayuda. facilita, ¿no? Sí. Oye, hace ratito mencionabas la credencialización y eso nos lleva a las normas y regulación, porque ahora viene otro ingrediente, o sea, es un pastel muy complejo administrar un hospital. Hay que cumplir las leyes y hay que cumplir con muchas regulaciones. ¿Cómo lo logras? ¿Y cómo lo logras de buenas? ¿Y cómo lo logras ganando terreno? ¿Y cómo lo logras creciendo? Y digo, a mí me han enseñado los médicos que el que sigue y se apega a los protocolos no se equivoca. Pues eso es. Si la ley te dice, COFEPRIS en este caso, ¿no? Que la ley que el gestor, digamos, de regulación de hospitales y temas de salud en México, te dice, estas son las normas. No reinventes la rueda. Ventaja y desventaja que tenemos los mexicanos que somos muy creativos, muy creativos. Entonces, en un hospital no puedes ser creativo para buscar evadir la norma. Si te apegas a la norma, tienes una tranquilidad y puedes dormir tranquilo. Entonces, realmente eso es lo que hacemos. O sea, el tema de la gestión es, primero, la credencialización también de los médicos, porque la ley te obliga a que un médico, pues, para poder operar, tenga una cédula y toda la educación presente. Desafortunadamente, a veces encuentras, yo les digo, pues, médicos con moral distraída, ¿no? O que no han actualizado su cédula, el colegio, etcétera, etcétera. Y eso, pues al final te va a poner en un tema de tarde que temprano. Tuvimos un caso muy particular, lo comento muy, muy, muy rápido, de algo que para eso es la credencialización. Médico que se conoce como taquillero, un médico que mete muchos pacientes, era un cirujano estético, no plástico, pero él se hacía valer como plástico. Encontramos que sus credenciales, yo cuando yo dije, no es médico cirujano plástico, es estético, tiene un diplomado en medicina estética y hacía, pues bueno, más de 15 procedimientos al mes. Tomamos la decisión de decirle con toda la política que se merece el doctor que, pues, que no podía operar en el hospital porque no tenía las credenciales para. Yo no soy médico. Yo como licenciado, pues tampoco tengo credenciales para decirle a un doctor si es bueno o es malo en su profesión, que no tengo la preparación, pero sí la responsabilidad de lo que sucede dentro de las instalaciones de un hospital, en el caso de nosotros.
Al final, al otro día, el señor entendió muy bien, tomó sus cosas, se fue. 2 meses después nos llega una noticia a nivel nacional de un médico que operó a una persona, le hizo 5 cirugías en el mismo día. Lamentablemente la paciente fallece, el médico hoy está en la cárcel y el hospital está cerrado. Esa es la importancia y la relevancia de apegarnos a normas, de apegarnos a estatutos, de apegarnos a tener los médicos correctos en el lugar correcto para que en el momento correcto pues se alineen las tres cosas. Sí, la verdad es que esta parte de la regulación es algo de lo que nosotros buscamos siempre con los hospitales que trabajamos, ¿no? Y esto, bueno, ahí sí, además de lo básico que es esto que está diciendo Paco, ya nosotros también pues, valoramos otras capacidades y otras cualidades como, pues, digo, además de la situación, pues, justo las buenas prácticas y todo lo que es evidente hacia los pacientes, con y sin seguro, que al final es lo que, pues es lo que nos mueve a todos, ¿no? Atender a la gente. Oye, y viene la parte más sabrosa de la plática, porque, hombre, no todo es finanzas, pero la parte de gestión de personal. Y mucha de la gente que nos escucha es gente que vive un conflicto, no quiero decir eterno, pero constante, porque o son agentes de seguros que tienen conflicto con los médicos o con los médicos dictaminadores, o pueden ser personas o personal de las aseguradoras que también a veces terminan teniendo conflictos o con el hospital o con los agentes o porque la gente cuando está defendiendo a su cliente también es una postura muy peculiar o con el asegurado eventualmente, ¿no? Ese conflicto hipotético, tú también lo vives todos los días. Bueno, tú y tu equipo, pero lo gestionas muy bien. Sí, vaya, vuelvo a lo mismo, es tener a las personas correctas. Yo creo que después de lo que uno vive dentro de un hospital, te das cuenta, ¿no? Y hay varias anécdotas. Un día tenía una gente en admisión, que llegaba un doctor a admisión o llegaba un paciente y bajaba la cabeza. Y quejas entonces tenía de que no me dan la cara, no me dan las instrucciones correctas, vengo nervioso, lo que necesito es que me tranquilicen y esta persona me va de la mirada. Pues mandé a hablar a la persona porque me dijeron, vamos a darla de baja. Le hablo a la persona y le dije, oye, a ver, ¿qué estudiaste? Contaduría. ¿Qué estás haciendo en la admisión? Pues es que estaba buscando chamba y encontré chamba. Le dije, oye, ¿no te gustaría estar en cajas, o en un back office, en administración? O sea, pero si se da la oportunidad, bueno, hoy es una de las personas más eficientes que tengo en la parte de administración, pero pues es tener a la gente correcta en el lugar correcto. Entonces, esa gestión del personal es clave. Si tienes a esa persona servicial, pues bueno, pues ahí están en las áreas donde tenga que ver precisamente con el servicio. Si no, pues ponlos en la parte de atrás donde vas a ser más eficiente administrativamente hablando también del hospital, etcétera. Entonces, todo este reclutamiento y retención es fundamental para poder llevar a cabo un servicio. Al final es eso, es una empresa de servicio. Yo creo que reclutar probablemente sea la parte más fácil. La parte más difícil de una gestión de talento es el retener, la retención. En una industria, tú lo sabes, donde hay una alta rotación, la gente no aguanta. Es un tema también de cansancio emocional, de Físico. mucho estrés físico. ¿Cómo le haces para retener? Entonces tienes que tener ese balance, Lalo, de entender que hay salarios físicos, económicos, pero también hay un salario emocional y vale muchísimo más a veces, ¿no? Que el salario como quiera económico. Capacitaciones. Creo que el grupo no ha escatimado en capacitar. Esa parte es importantísima. Cuando una gente dice, híjole, si yo como enfermero veo lo que me cuesta un curso de ACLS, BLS, que son estos de primeros auxilios, etcétera, etcétera, que son carísimos, De y soporte de vital. mi propio, exacto, de soporte vital, y que dices, híjoles, me lo está dando la empresa, pues yo me debo a la empresa porque me está ayudando a ser un mejor profesionista Es que además suma tu currículum, y ¿no? que suma, ¿no? Entonces, cuando empieza a tener estos niveles de capacitación, creo que sí le hemos dedicado mucho tiempo en Asura a la capacitación, a buscar precisamente. Yo doy capacitación, yo doy al equipo un tema de inducción, doy junto a varias personas y les doy excelencia en el servicio. Para mí, ¿qué es excelencia en el servicio? Y a lo mejor, bueno, pues la historia y me lleva, pero pues además soy catedrático en el TEC de Monterrey,
Me gusta aprender y me gusta estar actualizado. Entonces tienes esa famosa frase del customer experience, ¿no? O sea, que al final es cómo generas esta experiencia en el cliente de una manera eficiente con tu equipo. Y creo que esas dos vertientes en seleccionar a la gente correcta en el lugar correcto y ya que las tienes, retenerlo, hace pues precisamente que tengas que tu curva de aprendizaje sea tan rápida precisamente y que se mantenga, ¿no? Que estés teniendo una rotación constante. Bueno, además, el hecho de que seas catedrático también te da ese feeling, ¿no? Oye, esta parte que tocaste de reclutamiento, yo creo que es uno de los antes de manteniéndome todavía en la parte de personas, es uno de los puntos difíciles, porque además en el hospital vas a hacer reclutamiento para el staff del hospital y vas a hacer reclutamiento con los médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces en el hospital? Y ojo, porque todos son ingredientes extras al platillo de gestión diaria, ¿no? ¿Cómo le haces en el hospital para estar vigilando, ya el reclutamiento y después el mantenimiento Mira, dentro de la de las norma, personas? sí, dentro de la norma te exige que algunas áreas críticas sean profesionistas tal cual, o sea, no puedes meter a alguien que le va a echar ganas, ¿no? O sea, no, tiene que tener obviamente credenciales, eso también es bien importante. Em, la parte del día a día, de cómo planeas tú la organización de tu agenda, digamos, de atención al cliente, de revisar precisamente, porque bueno, el hospital ya tendrá sus años y se está renovando y ahorita que le metimos un quinto piso de hospitalización, Me dices, perdí la inauguración. sí, hombre, se puso bien, pero aquí traje el tequila para el final. Eso. Este, no, al final dices, oye, si estás creciendo, vas a requerir pues más manos, ¿no? Pero yo lo que digo, no es de que requieras manos, requieres manos con sesos, ¿no? O sea, al Claro. final es gente que piense, que razone, que esté precisamente al tanto de lo que significa la atención de una persona ¿no? Entonces, sí es delicado. Creo que, insisto, el tema del reclutamiento va desde que encuentres a las personas correctas, el médico como tal y la mayoría de los médicos de un hospital privado, pues no son empleados del médico, o sea, son clientes. Pero los que atienden las áreas fijas de una hospitalización, urgencias, mismo terapia intensiva, pues sí necesitas a gente, ¿no? Y esa gente es la que te va precisamente a dar ese factor de diferenciación si está bien cuidada. De lo contrario, te va a meter en problemas. Entonces, yo creo que sí, resumiendo la parte de lo que es el reclutamiento, pues viene después lo que es el desarrollo del personal. Una cosa es que lo tengas, que lo retengas, en base a capacitaciones, salarios emocionales, obviamente buenos salarios arriba del mercado, pero después, ¿qué más sigue para esa persona? Pues necesitas tener la habilidad de desarrollo de esa persona. Entonces, sí es decir, oye, si que te quedas con nosotros en el hospital o en el grupo está creciendo. Pues te podrá tocar una atención mucho más grande, etcétera, ¿no? De hecho, me sonrío porque justo esto que platica Paco, con otros hospitales del grupo me ha tocado verlo. O sea, no solamente es el discurso de Paco, ¿no? Me ha tocado verlo. Y le mando un saludo con mucho aprecio a Alan Munayer, ¿no? Ayer. Porque me acuerdo cuando digo, no, bueno, estoy enfrentando este reto y me lo acaban de ofrecer y tal, ¿no? La verdad es que ahí en el origen nos ha costado un poco más de trabajo por diferentes causas, pero vamos, ¿no? Ahí vamos impulsando. Y de repente justo con una compra importante que acaba de hacer el grupo, me dicen, bueno, es que estamos técnicamente en reingeniería y ahorita vamos a poner un stand-by. Está bien. ¿Quién está en la responsabilidad tal? Alan Munayer. Ah, yo platico con él, no te preocupes. Entonces, bueno, más allá del hecho, es la realidad que además no es la primera persona en el grupo que me entero que tiene esta dinámica de llegar y crecer y crecer. O sea, este crecimiento que está teniendo el grupo sí está recolocando el talento interno y eso está o sea, en cualquier corporativo, para la gente que nos escucha de recursos humanos, eso saben que eso es una joya y que lo estén haciendo y que sea evidente, porque eso sí yo lo he visto propiamente dicho, es una maravilla, ¿no? Y yo el 15 de febrero cumplo 2 años en el grupo Y venías de otro grupo y grande, venía de otro grupo grande. Y éramos 2 hospitales cuando yo llegué. Ahorita somos 6. O sea, se triplicó el tamaño en en 2 dos años. años.
con lo que eso significa de reto, ¿no? O sea, obviamente de retención de talento, de atracción de talento y del mismo talento que tienes dentro, pues que la gente quiere crecer. Entonces es cómo buscas precisamente estos jugadores que pueden brincar de un lado a otro sin que se caiga lo que ya construiste, ¿no? Entonces es un reto importantísimo. La verdad es que sí me gusta mucho. Oye, vamos a hablar, y este punto que propusiste, que me hiciste favor de proponer, el de tecnología, te lo tengo que empezar este punto con una anécdota. Es irreal y probablemente algunas personas que nos escucharon desde alguna computadora que tenga un lector de CD o CD-ROM, ¿no? Ujú. Es irreal, absolutamente irreal, que tú mandes a un paciente al laboratorio, el que sea, y te regresen un disco compacto. Y hoy me preguntan, ¿cuánto tiempo tiene que no meto un disco compacto a un dispositivo, el que sea? Claro, entonces cuando llegan mis pacientes al consultorio, doctor, aquí traigo mi estudio. O sea, no es culpa del paciente, pero Sí. cada vez que hemos mandado estudios con Asura, Asura Satélite, Asura del Valle, Asura Centro, que también les hemos mandado estudios, nos regresan un link, ¿no? Sí. Entonces, estés donde estés, en el dispositivo que tengas, picas un link en tu teléfono, tienes que tener red, ¿no? Claro, Detalle sí, básico, sí, pero sí, sí. ya. Y, y puedes ver las imágenes y ya con un nivel de detalle. ¿Cuáles son los retos que enfrenta un hospital? Porque esto yo lo cuento de manera anecdótica de lo más básico, ¿no? La cola, pero tener todo bien integrado, ese es un reto no menor, porque entonces ahora hay que gestionar sistemas y tecnología. Sí, sí, sí. A ver, vuelvo a lo mismo. Quitemos la inversión económica, ¿no? Financiera que ¿No? requiere. Es tema de infraestructura, que haya compatibilidad, ¿no? Que haya, y lo más importante, la ciberseguridad, porque al final también estás con tus datos, son tus datos, es tu estudio, aunque sean tus huesos, para algo son tuyos. Necesitas manejarlo con la certeza de que, y la certidumbre que eso llega a las manos correctas. Resultados de laboratorio en unas manos equivocadas. Pues Y, es que y hay anécdotas de otros lados, ¿no? Donde pues llegué preocupado porque estoy embarazado, pero soy vato, ¿no? Entonces dices, oye, ¿dónde estuvo el error? ¿No? O sea, ¿dónde estuvo? O pues, sea, a lo mejor es cáncer, ¿no? sí, Pero sí, sí, dices, oye, bueno, entonces tienes que tener la certeza precisamente de que tengas la infraestructura y la compatibilidad precisamente. Yo creo que eso es algo de lo que ha hecho muy bien el grupo. Una de las áreas del grupo es una empresa de imagenología, como empezó el grupo realmente, la empresa RadioCare. Estamos en más de 100 hospitales y clínicas a nivel nacional. La gestión de imagenología, al final, bueno, pues es un tema de diagnóstico y es tan delicado como el mismo tratamiento o mejor que el tratamiento, porque de ahí se empieza qué tratamiento vas a necesitar tú como paciente. Entonces, la certeza de tener al personal preparado, que volvemos al tema de gestión de capital humano, pero la tecnología que te ayude. ¿Cuál es el gran principal problema que tienen los hospitales? Es que tengas a un médico radiólogo 24/7. No hay muchos en México, eso es una realidad. Menos los fines de semana, ¿no? Que lo tienes a las 2 de la mañana del sábado que quieres sacar una tomografía y no hay quien interprete o quien haga el estudio para poderlo hacer. Entonces, eso mismo va encareciendo también por un lado y por otro lado, pues entorpeciendo. Creo que ahí lo que ha hecho muy bien el grupo es aprovechar la tecnología, invertir la tecnología y tener centros de diagnóstico 24/7 donde tienes a médicos profesionales, médicos radiólogos 24/7 interpretando estudios de cualquier parte de México. Y eso, bueno, como ¿Y modelo de de fuera de negocio. México también? Y de fuera de México, pues estamos ya ahorita con hay unas cosquillitas ahí de irnos también aprovechando ya la tecnología y salir, pues no solamente a Estados Unidos, Guatemala, ¿no? Había ahí un proyecto, cuando me dijo el patrón, el dueño, en eso que pues, decía, no, estamos explorando a lo mejor Filipinas. Eso, dije, no, espérame, eso, este, pero bueno, al final es eso, ¿no? La tecnología, cómo va avanzando y te permite tener nuevas áreas y oportunidades comerciales también desde ese punto de vista. Y la parte de la ciberseguridad, hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Cuando Eh, uno tiene en un hospital como el nuestro, que tenemos un expediente electrónico,
te facilita muchísimo las cosas, ¿no? Tú puedes poner notas, eh, sin la necesidad de estar escribiendo. Entonces ya no tienes estos escribanos, ¿no? Haciendo todo el asunto, sino que te agiliza el proceso. La inversión de algunos equipos donde yo puedo tener monitorizado a un paciente 24/7 igual, y tú como médico tratante estar en tu celular y estar viendo a Viendo el tu reporte. paciente antes de dormirte en vez de estar hablando y cómo va el paciente, pásame sus notas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es tecnología en pro de mejorar el servicio y en pro de garantizar la calidad y seguridad del paciente. Eso es bien importante a ver, punto uno, tú ya escuchaste el episodio 13 que vino el doctor Miguel Márquez, y hablábamos de la importancia justo de la calidad del ultrasonido, ¿no? Y para muchos de ustedes que nos escuchan, que saben que a veces los hemos mandado al Hospital Azure, que me dicen: "No me han llegado los resultados", y que a veces incluso el equipo de Medicert que marca y que les dan los resultados, se imaginarán que tienen ahí atrás al escribano que decía así: Sí, claro. "Oye, los resultados de tal". Ahí los hacen. No, no, o sea, tienen una dinámica en la que hay centros, ¿no? Donde puntualmente están revisando todo eso. Este, y esto la verdad es que nos da muchas capacidades, o sea, nos da mucha confianza, pues, a los que estamos gestionando esto, ¿no? Eh, ¿Hay algún reto en tema de tecnología? Por reto me refiero a que digas, lo voy a ver difícil, porque me da la impresión que como, por lo menos como me lo cuentas tú, el grupo viene de reto que me pongan, reto que me voy a comer, ¿no? Sí, sí, yo creo que tenemos a muchos accionistas, empezando con nuestro director general, que no le gusta estarse quieto. Entonces eso es ponerse al reto y siempre hay nuevo. Entonces tiene un equipo armado él de toda su confianza, que es las mismas personas que nos dicen hacia dónde y qué más. Y entonces lo que se fomenta es ese círculo virtuoso de decir, ahora voy a intentar esto nuevo. Cuestión de tecnología, el reto más importante que tenemos es tener el talento precisamente para interpretar y saber utilizar la tecnología, ¿no? Esta resonancia magnética que hablábamos hace un momento ya trae inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Anteriormente, un equipo, una resonancia magnética de rodilla o de cráneo, a lo mejor te tardabas 60 minutos, una hora dentro de un equipo, y si eres claustrofóbico, pues no es la parte más bonita, ¿verdad? Y te movías y, híjoles, tengo que empezar de nuevo el estudio. Hoy tecnología te permite disminuir porque se posiciona al paciente y si se mueve inmediatamente iguala, digamos, donde se quedó el estudio, donde iba. Entonces disminuye considerablemente una resonancia de una hora, la puedes hacer a lo mejor en 25 minutos. Y eso también para temas de urgencias es mucho más eficiente. Entonces ahora necesitas tener a aquellas personas que interpreten esto de una manera más eficiente también. Entonces, yo creo que ese es de los principales retos, no solamente la parte de inversión financiera, que son importantes. Los juguetitos, le digo, son caros, pero pues están haciendo la razón de ser, ¿no? Que es tener una mejor calidad en la atención del paciente, mejor calidad en el diagnóstico, que sea más fácil la interpretación. Dices, o sea, está bien porque creo que tu preocupación tiene que estar hacia los resultados, es normal en la posición directiva, y ahorita ya vamos a ir al punto de la satisfacción, pero dices, bueno, pues, independientemente del dinero, ¿no? No, hombre, ya quiero ver que vengan los accionistas, pongan el capital y de repente no salió, hay que meter otro tanto. Sí. No, no, no No, es nada más es lo de no, menos, dicen ¿no? los gringos, you don't want to go there. No, sí. Exacto, exactamente. Oye, y a ver, todo esto que estamos platicando, todo este conjunto de ingredientes, que además muchos son muy complejos, tienen una sola finalidad, que es la satisfacción del usuario. Pero hace rato, bueno, ya lo comentabas al principio, pero hace rato también marcábamos que hay diferentes usuarios, o sea, y no me refiero solo al paciente. Tú como director del hospital eres el responsable de tener satisfechos a los pacientes, a los médicos, a los familiares de los pacientes, a las aseguradoras, a los agentes de seguros, a los ajustadores, porque también Sí, en los temas de autos. sí, Cuéntame cómo le haces, porque de entrada para medirlo, ¿no? sí. Porque así de, sí, voy bien. Yo tengo la impresión de que sí, pero tú necesitas el accountability. Sí, fíjate que
es donde entran los indicadores de calidad. Hay gente que dice, yo no, pues que me hagan una encuesta, una de satisfacción del cliente, como que dices, híjoles, es como que muy normal, ¿no? Y la ignoras Y, muchas veces. y le ignoras. Ahora, tienes que entender que si tú eh, pretendes o pensamos que un paciente, por mejor que le fue, va a salir a comentarlo en Google, en me fue increíble, vengan, eso no va a suceder. Pero si le fue mal, eso y más va a suceder. Entonces es cómo hacemos lo suficiente para poder medir también esas partes negativas o esos aprendizajes. Los, eh, cuando uno estudia te dicen estas áreas de oportunidad, ¿no? O sea, son problemas. Tienes que saber atacarlos desde un punto de vista positivo, ¿no? Es decir, bueno, para evitarlo. Cuando en esta licuadora que se llama hospital metes tantos ingredientes, pues, ¿cómo dices le falta o no le sobra sal, no? Yo creo que aquí la parte más importante es que dentro de la experiencia que vive una persona dentro del hospital, la satisfacción y el reconocimiento de que esa experiencia fue grata, pues es de una utilizada para volverla a repetir, ¿no? Entonces ya dices, ya tengo una receta. ¿Cómo me apego a la receta? Em, y vuelvo a lo mismo, la experiencia es tan retadora, por lo que mismo que te decía, llega un paciente a un hospital y no es así como que te levantas y piensas, ¿qué voy a hacer hoy? Hoy me voy a infartar, ¿no? O sea, hoy tengo ganas de infartarme porque pues, no tengo muchas cosas que hacer en la Y tarde planeas un y cateterismo, planeas ¿no? un cateterismo, ¿no? Entonces dices, pues, tienes que saber que la gente no planeó eso. ¿No? Que ni siquiera yo pues, tuve la fortuna y la desafortuna de estar hospitalizado en mi hospital en diciembre, un tema gastro, y me encanta la terminología de los médicos cuando dicen, tuvimos un hallazgo. Y le dije, sí, sí, pues que tiene lodo biliar, ¿no? Y le dije, hállame dinero, no me halles esas cosas, ¿no? O sea, pero en el tacto, en cómo te lo dicen y en hacerte sentir que dices, híjoles, aunque tenemos esto, estás en el lugar correcto. Y otra anécdota que tengo de un amigo en Veracruz, en otro hospital que manejé, su cumpleaños, viaja toda la noche para llegar a su fiesta de cumpleaños y me habla en la mañana, 10 de la mañana, y me dice, Paco, me duele el brazo, no puedo respirar, siento adormecido el brazo. Y le dije, ¿sabes qué? Vente que te cheque cardiología. Le hablo al cardiólogo, viene mi amigo, por favor atiéndenlo. Se atiende el señor y le dice el doctor, te tengo una buena y una mala. Oh, doctor, pues deme la mala. La mala, te estás infartando. ¿Y cuál es la buena? Que estás en el lugar correcto para hacerlo, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues tuvimos que imprimir un pastel y se lo pegamos en la camilla para entrar a la hemodinamia, ¿no? De Happy Birthday. Y ahí Híjole, pero ese es el hospital. Ese es el hospital, esa es la realidad de que al final buscamos precisamente esa satisfacción que es pues, la salud. esta anécdota que cuentas me hace recordar una que te voy a contar, esta es personal, y además no fue en un hospital privado, fue en un hospital público. Público. En la pandemia, yo estuve grave de COVID, Ujú. estuve hospitalizado, estuve intubado 16 días, y dentro de esos 16 días, justo la extubación viene unos días antes de mi cumpleaños. Y entonces, claro que en ese momento, yo no te enteras de nada. O sea, para mí el tiempo no, o sea, había tenido muchos delirios, entonces no estaba muy claro, ¿no? Y de pronto viene, imagínate el escenario, plena pandemia, todo mundo en trajes, pues, de infectología, donde además no reconocías médicos, residentes, enfermeras, No. laboratorios, no sabes quién es quién. De repente llegan y va a tener una llamada. Imagínate yo en los delirios, decía, "Una llamada". No entendía muy bien. Y la llamada fue una videollamada Y que alguien tuvo a bien conectarse en el celular con mi familia, ¿no? Y entonces era mi cumpleaños, yo estaba ahí recuperándome, aislado, por supuesto. Y poder tener una videollamada de ese tipo, la verdad es que además me aterrizó mucho, me regresó mucho de los delirios y fue, pues no podría decir que bonito, en marca. pero sí marca una diferencia, ¿no? Cosa que yo le agradezco mucho, porque yo estuve además en el INER, o sea, Wow. tampoco es que haya sido, eh, hombre, un hospital donde digan: "Sí, claro, vamos a consentir al doctor". Sí. Éramos
miles de personas. No, y gracias por compartirlo, pero fíjate, ahí es donde ves que el personal tuvo la iniciativa humana. Esto es una iniciativa humana, eso no está en ningún protocolo, No, esto claro, no no, está en no. ninguna normatividad, ¿no? De decir, y esa es la parte valiosa, ¿no? Cómo el humano sale a relucir su parte humana cuando estás en un trabajo tan humano como es el hospital. Sí, esta es parte de. Pero todavía no puedo cerrar porque hay otro usuario que yo sé, no quiero decir que es fan del hospital, Sí, pero que esperemos, sí ¿no? está, no, no, vas a ver, Ajá. pero que sí sé que son gente muy satisfecha, tanto en el trato a sus asegurados como en el costo que tiene el hospital. Y son algunas aseguradoras. Y digo algunas porque a lo mejor no todas te celebran con bombo y platillo, pero es otro usuario que tiene satisfecho. Sí, sí, precisamente la semana pasada tuvimos reunión y revisión de negocio para esta actualización de convenios que tenemos anualmente. Y el común denominador de las aseguradoras es que estamos cuidando su ticket promedio. Entonces ya entendimos que este triángulo maldito, yo le decía, que existía entre aseguradora, paciente y hospital, o médico y hospital. ¿Por qué? Porque la aseguradora pues tenía bien esa fama de tener muy malos tabuladores hacia los doctores, ¿no? Entonces le dije, en el momento que dignifiques tú la profesión de una mejor manera, pues te vas a evitar que el médico pues busca meter sobrecostos, entonces voy a meter el rayo láser cuando no se utiliza el rayo láser, pero pues para entonces que tú como hospital ganes más y me pagues la diferencia de lo que me está pagando, no me está pagando La la aseguradora. aseguradora. Y nosotros sabíamos que todos nos estábamos viendo la cara, porque yo le decía a la aseguradora, pues te estoy dando un sobrecosto porque tú no le estás dando el precio correcto. Entonces, ese triángulo maldito creo que ya no debe de existir. Y bueno, con nosotros creo que fue una decisión sabia del grupo de decir, aquí las cosas son como son. Dentro de la credencialización, dentro de decir en las negociaciones y la credencialización no solamente del médico, sino también de los proveedores. Entonces te evitas muchas leyendas urbanas, digamos, ¿no? Y que Pero existen, leyendas pero, urbanas. pero muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces realmente creo que eso nos ha ayudado bastante. Eh, las aseguradoras nos están viendo con muy buenos ojos en ese sentido. Eh, el hecho que te ayuden y que te dicen, a ver, ¿qué necesitas? Pues yo necesito ser más eficiente, un alta de un paciente. Porque a veces el familiar o el paciente dice, ya me quiero ir, me dieron de alta a las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, no puede ser que no me pueda ir. Y entonces, qué ineficiente eres como hospital. Pues sí, pero hay un médico dictaminador del otro lado que no libera la carta, etcétera. Entonces tienes que entender que hay un sistema de comunicación y servicio conjunto con una aseguradora, no solamente la parte comercial. Entonces nosotros también hemos desarrollado posiciones de médico dictaminador que me ayude precisamente a evitar que haya rechazos con las aseguradoras porque son abusos o porque no tienen nada que ver con un procedimiento y de eso garantizamos y se traduce precisamente en un mejor servicio. Y eso está siendo reconocido con las aseguradoras. Afortunadamente tenemos casi a todas las aseguradoras, grandes, pequeñas, internacionales, y eso pues al final se transmite en un mejor servicio, ¿no? Esto que dices es bien importante y es muy importante para los agentes de seguro que nos escuchan, porque todos ustedes saben que el tiempo en el alta es tremendo, pero hay una parte que no saben hoy los agentes de seguros, pero hoy la van a saber hoy que escuchen el podcast y es que el hospital también ya quiere que se vaya el paciente, Sí, porque dentro de claro, vean como el sí natural que sale de Paco, ¿no? sí. Es claro, porque además no porque se vaya, sino porque en realidad ya hace falta seguir el proceso para poder optimizar y eficientar los recursos y hay que tener una cama más. Un tema que es importante y que decía Paco dentro del servicio es, raramente te toca llegar hoy a la Sura satélite, seguramente a cualquier otro de los hospitales, porque los procesos deben ser similares, y te niegan cama. Sí, hemos hecho tan buena labor. Todo esto que platicamos al final se traduce en un buen servicio, en calidad del servicio y precisamente en garantizar que el paciente esté lo menos posible en un hospital. Por dos motivos. El primero y principal interés es que el paciente evolucione lo más rápido posible. El hecho que un paciente esté de larga estancia en un hospital conlleva mayores riesgos también de algún tema de infección, y pues también psicológicamente no ayuda mucho, ¿no? Entonces, afortunadamente, nosotros tenemos un promedio de 2 días cama de los pacientes que atendemos en el hospital. Entonces, eso te permite tener esta rotación para tener más oportunidades de atender a más pacientes si se necesitan. Hemos tenido los happy problems que le llamamos, donde en el hospital a veces
estábamos saturados, ¿no? Entonces eso fue la ampliación de lo que hicimos ahorita con un quinto piso que te permita tener precisamente más disponibilidad de poder ayudar a más personas cuando se necesite. Paco, creo que lo más importante está dicho. Van ustedes viendo ya con la dinámica del podcast. eh, Todos los hospitales con los que nosotros tenemos el gusto de trabajar son hospitales que no solo buscamos que sean muy eficientes, que tengan la tecnología, sino que tengan una mentalidad así de amplia, así de buena, así de correcta. Y creo que no hay mejor representante hoy en día en nuestros contactos que tú, Paco, para Muchas contárnoslo. gracias. Por eso me permití invitarte. Muchas gracias por venir. Y antes de cerrar, a todos los invitados, como ya sabes, les pido que nos recomienden tres cosas: un libro, una canción y una película. Fíjate, acabo de leer un libro que lo recomiendo ampliamente y va mucho con la filosofía, es Liderando desde el corazón, ¿Sí? del ingeniero José Manuel Arana, que tuve el placer de trabajar con él. Hoy es CEO de Nadro, y es una filosofía precisamente de este valor, de lo que da el valor humano para aterrizar tus cosas y proyectarlas precisamente a través de estos embajadores de marca que generas con esta. Entonces, Liderando desde el corazón creo que es bastante recomendable un libro. De película, soy muy cursi y me encanta El Rey León. ¿Ok? El Rey León para mí fue un tema que tiene demasiado mensaje desde tentaciones, consejos de tus padres. Creo que me marcó, ¿no? Y ese es muy padre. Y yo creo que siempre hay que seguir festejando después de estas anécdotas que trabajamos y trabajamos en un hospital. Y yo creo que una de mis canciones favoritas es Qué bonita la vida. Muy bien, Paco. Pues muchas gracias. ¿Algún mensaje para la audiencia? Pues agradecerte primero, antes que nada. Creo que siempre es interesante poder expresar las dificultades que tiene uno y el por qué uno es pelón, no, cuando del estrés. Pero no, al final creo que es un placer poder tener un trabajo como este, ¿no? Donde podamos tener esta oportunidad de evolucionar como seres humanos a través de ayudar a otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. Sigan las redes del Hospital Azura, específicamente del Hospital Azura Satélite. Sigan las redes del DOC, sigan las redes de Medicert. Si les gusta el podcast, sigan el podcast, califíquenlo con 5 estrellas y no se pierdan el próximo episodio. Muchas gracias.